me demoro para observar la mirada limpia de mi perro y atender a cómo funciona meramente por instinto. Esa inocencia, yo diría original, que de alguna manera no le permite ni siquiera apreciar lo que le conviene, porque sus parámetros son muy básicos. Y yo lo observo con una perspectiva, pues bueno, diferente por ser humano o por tener una mínima o meridiana conciencia. Aquí la cuestión es que podemos entender que hay seres superiores de la conciencia que nos observan a nosotros de la misma manera que nosotros podemos observar a los animalitos. Hablo de un perro. Evidentemente hay diferentes grados distintos. No es lo mismo hablar de los mamíferos que hablar de los animales de sangre fría o hablar de los reptiles, hablar de las aves, en fin. Pero lo cierto es que, claro, si tú comprendes que hay seres que nos observan dentro de este laboratorio en donde estamos, lo que llamamos las mónadas, o sea, las chispas anímicas con un firme propósito, cuál es evolucionar, crecer, aprender. Aquí la cuestión que me parece interesante es observar cómo la mayor parte de los seres humanos están, digamos, como muy cercanos al instinto primario, y en ese instinto primario el cerebro se mueve a través de las sensaciones primarias. Respondemos psicológicamente, interpretamos en función de las sensaciones primarias. Y así la sensación y la emoción se convierten en el caldo de cultivo de ese ser humano que vive en función del argumento, como el argumento despierta una cierta sensación, el argumento de la vida, lo que te pasa, en fin, estas cosas. Obviamente, cuando el ser humano evoluciona, se desarrolla, se cultiva, la perspectiva va siendo mayor, entonces no estamos tan condicionados, atrapados a la sensación, a la mera sensación. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Hay una serie de huracanes, hay una serie de inclemencias de la naturaleza, y como nos sacan de lo habitual, en los paréntesis habituales donde estamos como acomodados, ¿no? Pues entonces aparece ya el caldo de cultivo de esa reacción, de ese comentario, de ese nos pasa lo que está pasando, hay que ver, fíjate tú, y nos quedamos atrapados, ¿verdad?, en el argumento, sin cobrar una cierta perspectiva para observar por qué pasa eso y qué nos está indicando aquello que sucede. Todas las crisis tienen un sentido y evidentemente cada crisis, sea del tipo que sea, está manifestando un proceso de sacudida para que haya algo nuevo en la vida, en la naturaleza y en nosotros mismos para aprender y para superarnos. Si nosotros nos preguntáramos eso y nos observáramos desde ahí, no reaccionaríamos a la contra según el argumento despertando nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestras zozobras, nuestro ¿dónde pasa? Pero claro, para ello yo diría que hay que tener una cierta perspectiva, y esta perspectiva la despierta el conocimiento. Claro, muchas personas creen que el conocimiento, ¿verdad?, se marca dentro de los patrones de conducta y de sensaciones, y punto. Y entonces desde ahí pues se pierden, yo creo, esta posibilidad de avanzar en el camino. Por lo tanto, en nuestros institutos ya atendemos a lo que es la cábala, lo que es la alquimia, lo que es la elementoterapia, cómo funciona tu campo vital, cómo estableces enfermedad, o sea, una serie de pautas que te llevan a un conocimiento, yo diría, más trascendental. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo vas a valorar ese conocimiento más trascendental si estás muy condicionado a lo plano desde el punto de vista sensorial? Y el conocimiento que tú crees que tienes o que necesitas tiene mucho que ver con la base de esas sensaciones, de tal manera que si no se te brinda, pues no lo valoras, o lo rechazas o no te interesa.
Pero yo diría que para acercarse a ese mundo superior de los dioses, como antiguamente se indicaba, de esos planos superiores de conciencia, para apreciar claramente tu punto exacto en el laboratorio, necesitas de ese conocimiento. ¿Cuál es el sentido chamánico? ¿Cuál es el sentido del ritual? ¿Cómo funciona la capacidad del discernimiento, la mente elevada? ¿Cómo se despierta esa mente superior? Pues claro, las personas no pueden, las personas ordinarias, comunes y corrientes no pueden valorar esto. Además, funcionamos desde un punto de vista impaciente, queremos ya el conocimiento, ya, sin pasar por las pautas, vamos a decir, de comprensión y de asimilación que el conocimiento comporta. Pero hay algo, yo diría una máxima muy importante, que si no valoras, que si no aprecias, tienes que perder. Y eso es la vida funciona así, tienes que perder a un ser querido, tienes que perder un trabajo, tienes que perder pues cuestiones ordinarias, como que tienes que perder un conocimiento, porque el conocimiento, como bien decía uno de mis grandes maestros, es para los pocos y no es para los muchos. Estoy hablando del gran conocimiento, claro.